En esta ocasión veremos el tema 1.12, pendiente e intercepto de la gráfica de la función y igual a x más b del libro SMATE de octavo grado. Vamos a pasar a la conclusión para que logremos entender un poquito más de qué se trata este tema. Este tema tiene bastante relación con todo lo que hemos estado viendo de las gráficas anteriormente. Nos dice, para identificar la pendiente y el punto de corte de la gráfica de la función y igual a x más b con el eje y, únicamente es necesario considerar el valor del coeficiente a indicado. A indica la pendiente y la constante b corresponde al valor de y, donde la gráfica corta el eje y. Al valor donde la gráfica corta el eje y se le conoce como intercepto. Si la función y igual a x más b tiene pendiente a, intercepto con el eje b, y igual b, por ejemplo, la gráfica de la función y igual 3x menos 5 tiene pendiente 3, intercepto con el eje y menos 5. Vale, aquí hay que tener en cuenta otra cosa. Nos vamos aquí en la solución de del primer problema que tenemos. Aquí nos muestra la gráfica cómo se comporta cuando la pendiente es positiva. ¿Cuál es la pendiente en este caso? En este caso la pendiente es este 2 que tenemos aquí. Miren, el valor que acompaña el x es a y el valor independiente o la constante es b. En este caso aquí lo tenemos, miren, a es igual a 2 y b es igual a menos 1. Como la pendiente es positiva, se empieza, miren, la gráfica empieza del cuadrante número 3. Recordemos que este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Como la gráfica, la pendiente es positiva, se empieza del cuadrante 3 la gráfica y va a terminar en el cuadrante número 1. Miren, eso es cuando la pendiente es positiva. Hay que tener en cuenta esto para nosotros saber cómo se va a ir comportando la gráfica dependiendo del tipo de pendiente que tenga. O sea, dependiendo del valor de a, así va a ser el comportamiento de la gráfica. Vamos a ver ahora qué pasa cuando la pendiente es negativa. En este caso tenemos que la pendiente es menos 3. Si observamos, cuando la pendiente es negativa, miren, la pendiente a es igual a menos 3 y dice que el punto de corte en el eje y es igual a 2, ¿verdad? B igual 2. Entonces, cuando nosotros tenemos que la pendiente es negativa, lo que va a suceder es que, recordemos, aquí tenemos el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Recordemos que cuando la pendiente es negativa, vamos a empezar a graficar desde el cuadrante número 4 y vamos a terminar, miren, graficando en el cuadrante número 2. Este es el comportamiento que siguen las pendientes, dependiendo del tipo de pendiente que tenga. Hay que tener en cuenta esto para que no nos vayamos a confundir. Miren, aquí podemos observar dónde empezamos a graficar cuando la pendiente es negativa en el cuadrante, miren, número 4, y en el otro empezamos a graficar, miren, en el cuadrante número 1. Miren, dependiendo del valor de la pendiente, hay que tener en cuenta eso. Ahora, muy bien, vamos a pasar ahora a resolver un ejemplo. Vamos a resolver este ejemplo que tenemos aquí que dice, vamos a resolver el literal A y vamos a ver si nos da tiempo para resolver el literal B, para que veamos un ejemplo de cada uno. El literal A me dice y igual 3x más 2. ¿Escuchamos bien? Y igual 3x más 2. Es este ejercicio el que vamos a hacer. Vale, bueno, vamos a ver. Vamos aquí a escribir en una nota para que se nos haga más fácil. Y igual 3x más 2. Lo primero que nosotros tenemos que saber ubicar es cuál es la pendiente. La pendiente es el valor que acompaña a la x. Entonces, el valor que acompaña a la x o que está multiplicando a la x es el 3. Entonces, la pendiente, que es a, va a ser igual a 3. ¿Y cuál va a ser el b?
B recordemos que es el punto donde corta la gráfica en el eje Y. Entonces B va a ser igual a 2, ¿verdad? Muy bien. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo yo puedo empezar mi gráfica con estos valores? Muy bien. Recordemos que para que corte en el eje Y, yo tengo que graficar este valor, miren, que corte en B igual 2. Entonces yo me voy a mi gráfica, ustedes la van a hacer ahí en su cuaderno o en el libro. Y vaya, primeramente vamos a recordar algo aquí que creo que se les complicó la vez anterior. En lo que es la gráfica hay que tener en cuenta esto, miren. Aquí hay un cuadrito de distancia, o sea, la distancia que hay del 0 al 1 en el eje X va a ser la misma distancia que hay desde el 0 al menos 1. De igual forma, en el eje Y, la distancia que hay del 0 al 1 tiene que ser la misma distancia que hay del 0 menos 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes están dejando un cuadrito de distancia, tal y como lo presento yo aquí en el gráfico, no tienen que ir dejando más espacio entre un valor y otro. O sea, si van a ir graficando de 1 en 1 o de 2 en 2, la distancia o los cuadritos que van a ir dejando entre cada valor que van a escribir en el plano cartesiano tiene que ser el mismo. Muy bien, continuemos con el ejemplo. ¿Cómo voy a graficar yo? Bueno, recordemos que para poder graficar el valor de la pendiente, para que corte en el eje Y, yo lo voy a graficar como 0, y el valor del punto de corte. ¿Y cuál es el valor del punto de corte? El valor del punto de corte es 2. Miren, entonces yo voy a escribir 0,2. 0,2. Recordemos eso. 0,2. Miren. ¿Cuál es? ¿Dónde corta el eje? Dice que el eje corta. La gráfica corta en el eje Y en el punto número 2. Miren. Aquí está. Ahí lo tenemos. Y dice también que la pendiente es igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo, vamos a verlo, vamos a escribir aquí. Yo ahorita acabo de graficar el 0,2. Ese es el valor que tengo aquí. ¿Qué quiere decir? Que de aquí, al yo desplazarme a la derecha, un valor en el eje X, que es 1, yo me tengo que desplazar 3 valores hacia arriba en el eje Y. Eso es lo que me está indicando. Entonces yo aquí empiezo 1, 2, 3. Entonces el próximo punto tiene que ser el punto 1,5. Vamos a ver si es cierto. Vamos a graficarlo. 1,5. Vale. Ahí lo tenemos. Vamos a comprobar. ¿Cómo voy a comprobar yo esto? Yo voy a escribir la gráfica completa, y si en la gráfica completa pasa por esos dos puntos que yo acabo de graficar, quiere decir que lo hicimos de forma correcta. La gráfica era Y igual a 3x más 2. Y miren, como pueden observar, se intersecta con el eje Y en el 0, menos 2, como lo habíamos escrito. Y el siguiente punto, a la derecha, al graficarlo con la pendiente 3, o sea, al yo desplazarme desde el punto de la pendiente, desde el punto de corte a la derecha, una unidad, me tengo que desplazar 3 valores hacia arriba. Miren, 1, 2, 3, y ahí tendría que graficar. Entonces a mí me quedó el punto 1,5. De esta forma es como nosotros vamos a ir graficando las pendientes. Hay que tener en cuenta eso. Miren, y como vamos a observar aquí, como podemos observar, tal y como yo se los dije al inicio, la gráfica pasa por el cuadrante 1 y por el cuadrante 3, porque la pendiente es positiva. Ahora vamos a tratar de graficar otro valor con pendiente negativa. Otro ejemplo. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Bueno, lo vamos a dejar. Y vamos a pasar a otro ejemplo.
Vamos a hacer el literal B. Y el literal B nos dice, bueno, vamos a hacer el literal B. Y igual menos 2x más 1. Vamos a ver. Y igual menos 2x más 1. Muy bien. ¿Cuál va a ser la pendiente? Recordemos que la pendiente es el valor que acompaña a la x. Entonces a va a ser igual a menos 2. ¿Y cuál va a ser el punto donde corta en el eje Y? El punto donde corta el eje Y es la parte independiente, ¿verdad? La constante. Entonces va a ser igual a 1. B igual a 1. Ahora vamos a ir a graficar el valor del punto de corte en el eje Y. Recordemos que siempre vamos a graficar el valor del punto de corte en el eje Y como 0, y el valor de A. Y el valor de B, perdón. ¿Y cuál es el valor de B? El valor de B es 1. Entonces siempre vamos a graficar 0, y el valor de B. Entonces vamos a graficar 0,1 en este caso, de este ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué me dice? Me dice que del 0,1 a la derecha yo me voy a desplazar ¿cuántas unidades hacia abajo? Bueno, me dice que me voy a desplazar 2 unidades, menos 2 unidades, ¿verdad? Por eso digo que vamos a ir hacia abajo. Primero a la derecha y luego menos 2 unidades. Recordemos que si es positivo vamos a graficar hacia arriba y si es negativo vamos a graficar hacia abajo. Entonces yo me voy a ir aquí y me voy a desplazar una unidad hacia la derecha y que tenemos el 1 en el eje X, ¿verdad? ¿Y cuántas unidades me tengo que desplazar hacia abajo? Me dice que me tengo que desplazar 2. Entonces, miren, estoy aquí y empiezo 1, 2. Entonces, ¿cuál es el valor que yo voy a graficar? El valor que voy a graficar es 1 en el X. Vamos a ver. 1 en el X, menos 1 en Y. Y ahí lo tenemos. Este es el valor. Miren, me desplacé una unidad a la derecha y 2 unidades hacia abajo. Del 1 al 0 y del 0 al menos 1. Y aquí lo tenemos graficado. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para comprobarlo? Pues nuevamente lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a graficar. Vamos a volver a graficar este valor. 1, menos 1. Vale. Vamos a graficar el valor completo y lo vamos a comprobar. Y igual menos 2x más 1. Y igual menos 2x más 1. Y miren, como podemos observar, si cumple. O sea, si cumple con los requisitos. Nos dice que el primer valor, el valor donde corta el eje Y es en el 0,1, que es este que tenemos aquí. Y el valor que nosotros graficamos después, que fue desplazando una unidad a la derecha y 2 hacia abajo, y menos 2, mejor dicho, hacia abajo, nos quedaba en el punto 1, menos 1, que es este que está aquí, el punto B. Y al graficar la función completa, vemos que sí pasa por los 2 puntos que nosotros habíamos graficado. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en el literal, bueno, nos vamos a ir a estos otros que tenemos acá abajo, en el número 2, donde nos dice, identifica la pendiente e indica el intercepto con el eje Y? ¿Qué pasa con este tipo de ejercicios? Porque ustedes dirán, sí tiene el valor de B, pero no tiene el valor perdón, sí tiene el valor de A, pero no tiene el valor de B. Vamos a hacer el literal B de este ejercicio para que logremos comprender. Es del número 2, de este que tenemos aquí. Este es el que vamos a resolver ahorita para que les quede un poquito más claro. Y igual 2x. Vamos a ver. Y igual 2x. ¿Cuál es la pendiente? Bueno, la pendiente es 2 positiva. Entonces yo digo que A es igual a 2. ¿Y el punto donde corta en el eje Y cuál es? Bueno, ese no nos aparece aquí, ¿verdad? Aquí tendría que aparecer más algo o menos algo, ¿verdad? Pero como no nos aparece,
o como no está, nosotros vamos a decir que el punto donde corta en el eje Y, el punto B, va a ser igual a 0, miren. ¿Por qué 0? Porque aquí no aparece nada, entonces aquí hay un 0 prácticamente. Entonces la pendiente es 2 y el punto donde corta en el